a la familia, el derecho constitucional, el derecho laboral, entre otros, porque usted debe conocer cuáles son esas normas jurídicas que le regulan cada uno de sus actos. Continuamos con este su espacio Tablero Jurídico en vivo y en directo para que usted se comunique con nosotros al 331-2265, 331-2265 o el 325-7570, 325-7570. A partir de este momento usted puede ya comunicarse con nosotros y vamos a responderle allí, en vivo y en directo, las inquietudes que usted tenga a bien formularnos, porque aquí es así. Por eso damos la bienvenida a nuestro primer televidente. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor Palacios. ¿Cómo me le ha ido, mi señor? Bien, gracias a Dios. Para darle una preguntita. Sí, señor. Llamo ¿Cuál aquí es? el barrio Floralia. Barrio Floralia. ¿Y cuál es su nombre? Noé Quesada. Noé Quesada. Sí. Bueno, don Noé Quesada, cuéntenos, ¿la inquietud cuál es? Es que hace como unos 15 días la ministra de Trabajo dijo de que ya estaba firmada esa vaina de rebajar del 12 al 4% a los que ganan el salario mínimo. Entonces, a ver usted qué sabía, doctor, para el favor. Bueno, vamos entonces a hablar de este tema con don Noé Quesada, que nos llama desde el barrio Floralia. Una pregunta muy importante, porque hace ya bastante tiempo tienen la gente en Colombia pendiente de que le puedan mejorar un poquito la calidad de vida. En el caso particular, con lo que tiene que ver con esos aportes al sistema de seguridad social en salud de parte del pensionado. Pues siempre hemos pensado que es una injusticia que la persona, una vez se pensione, pues tenga que seguir pagando un monto tan alto del 12% a salud, sobre todo con un precario servicio como el que se presta en la mayor parte de las EPS en el país. Y decimos esto porque desde que una persona inicia su actividad laboral o inicia su ciclo laboral a los 18, 20 o más años, comienza a aportarle a la EPS. Lo que las EPS dicen es de que las personas de la tercera edad son los que más requieren el servicio y por supuesto es más costosos para ellos. Aquí en Colombia hablamos de la unidad de pago por capitación, que es el valor que la ADRES le entrega a las EPS por cada uno de los afiliados. Entonces se dice que los niños en esa primera infancia son más costosos en la prestación del servicio y las personas de la tercera edad. Y esa es la causal por la cual, según las EPS, no es posible rebajarle del 12 al 4%, porque dicen que las personas siguen utilizando ese servicio por los siglos de los siglos. Pero ahí viene otra inquietud y no lo hacen, digamos, no hacen o no incluyen en el balance el hecho de que los jovencitos, las personas entre los 15, 20, por supuesto también se enferman, pero rara vez un jovencito de 20 años tiene todas las fuerzas y eso 40, 45 y más mantienen como un roble sin enfermarse, es decir, pocas veces utilizan el servicio de salud. Y esa compensación lo podemos hacer cuando ya la persona cumple ya su mayoría de edad, 60 o más, que entra ese ciclo en los 60 y que puede utilizar. Luego, con esta explicación, lo que quiero indicar es de que las EPS no pueden argumentar que el de la tercera edad consume muchos servicios de salud porque el de los 20 consume poco y entonces lo que no se consumió cuando tenía los 20 añitos lo va a consumir cuando tiene ya los 60 y más años. En ese sentido, creo que había un equilibrio y sería suficiente el aporte que hace una persona durante todo su ciclo laboral para que cuando se pensione dejen de cobrarle ese 12%, que hace un hueco enorme a las finanzas de los hogares de muchas personas que obtienen una pensión mínima y no reciben ningún otro tipo de ayuda. Entonces, ¿qué sucede con el amigo Noé Quesada que nos llama del barrio Floralia?
En efecto, hace 2 años atrás, el presidente Santos desestimó ese proyecto de ley que se convirtió en ley, porque en la promesa de campaña del presidente Santos 2014-2018 le dijo a las agremiaciones de pensionados en el país que votaran por él, los conminó a que votaran por él y por supuesto a cambio iba a reducirles el aporte a salud para los pensionados del 12 al 4%, algo que parecía imposible. Se presentó a consideración del Congreso de la República y todo el mundo pensó que eso no iba a pasar en el Congreso. Pues bien, eso sí fue aprobado en el Congreso de la República, surtió sus debates, se cumplió lo imposible, es decir, se aprobó la norma. ¿Y se llevó ante quién? Ante el mismo ponente. ¿Quién fue el ponente? El presidente Santos. Entonces, Juan Manuel Santos era el encargado de ponerle la firma al proyecto. ¿Y qué sucedió? El año pasado, después de tanto discutir si era o no viable, el ministro de Hacienda de ese entonces, si no estamos mal, el señor Santamaría, objetó el proyecto, dijo que no, porque eso iba a hacerle un hueco a las finanzas del Estado, pero no piensa en el hueco enorme que le hace a millones de hogares que se ganan el mínimo en Colombia a través de esa pensión, porque no es ni siquiera el mínimo, porque cuando uno dice el mínimo, las personas se ganan el mínimo y tienen otras arandelas. Cuando se es pensionado no hay ninguna opción, solamente se limita a recibir la pensión menos el 12%. Haga cuentas, 828.116 pesos, réstele el 12%, eso le está quedando cerca de 700.000 pesitos, son casi 100.000 pesos los que le descuentan por concepto de salud al pensionado, ese 12%. Entonces, lo más justo que debió pasar es de que el presidente de ese entonces, el señor Juan Manuel Santos, pues firmara el proyecto de ley y que en efecto se le redujera el aporte a los pensionados de un 12 a un 4%. Sin embargo, como ya lo dijimos, no lo aprobó, al parecer se llevó a la Corte Constitucional y por lo que habían manifestado los medios de comunicación y algunos magistrados que integran la Corte Constitucional, se avisoraba, se pensaba casi inequívocamente que iba a ser aprobado ese proyecto. Pero vino otro problema, y es de que tan pronto como salió electo el actual presidente de Colombia, el señor Iván Duque, inmediatamente se fue a hacer un recorrido por las diversas altas cortes, llámese Consejo Superior de la Judicatura, Consejo de Estado, Corte Suprema de Justicia, Consejo Nacional Electoral y por supuesto la Corte Constitucional, cuyo proyecto estaba allí pendiente de una firma para que entrara a convertirse en ley. Sin embargo, si no lo hizo Santos, menos razones había para esperar que el señor Iván Duque lo hiciera, por muchas razones que ya todos en este país conocen. Entonces, cuando todo parecía que se iba a aprobar o que se iba a publicar porque ya estaba aprobada por el Congreso, mas no tenía la sanción presidencial, el señor Iván Duque se reunió con la Corte Constitucional y al otro día se dijo que no, se archivó el proyecto. Esto para concluirle al amigo Noé Quesada. No es cierto que se vaya a reducir, salvo pues que se saque un decreto, y eso es como difícil. Ya vamos a indicar por qué. Simplemente es a través de un proyecto de ley como se logra que esto del aporte a la pensión, a la salud del 12% se reduzca al 4%. Es con una ley. No es así tan fácil como un decreto como se cree. Por eso no es cierto lo que dijo la ministra del Trabajo, de que dentro de poco, por lo menos, no se ha escuchado nada. No se ha escuchado nada, lo que hace presumir que esa versión no es cierta. ¿Qué le queda a don Noé y a los demás pensionados de Colombia que vengan un mínimo? Seguir haciendo el esfuerzo
seguir haciendo ajustes en su hogar, no gastarse más de lo que no deben, porque uno aún sigue pensando como si la Constitución Política de Colombia habla del mínimo vital móvil, artículo 53 de la Constitución, ¿cómo es posible que a un pensionado le reconozcan ese mínimo vital móvil y que además le descuenten el 12% para salud? Eso es un hecho aberrante, es un hecho indignante, porque la persona la reducen a vivir en lo más extremo de la pobreza, con un mísero ingreso que no alcanza. Aquí, en otros programas, hemos hecho ejercicios y vamos a hacer uno ahorita respecto a esta pregunta que nos formula don Noé Quesada. Para culminar, recordemos que 2019 es un año electorero o electoral, porque en octubre se van a llevar a cabo las elecciones de alcaldes, gobernadores, concejales, diputados, entre otros. Y estos funcionarios del Estado van a querer nuevamente tomar por incauto a los electores. Ojalá no sea una falsa promesa nuevamente diciendo que van a lograr que se reduzca. No son elecciones de Congreso, son elecciones regionales, como se denominan, las del gobernador, las de los alcaldes, concejales, diputados, entre otros. Vamos con televidente en línea, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo me le va, mi señora? Bien, gracias. ¿Cuál es su nombre y dónde nos llama? Mi nombre es Ana, llamo de acá de Vista Hermosa. Doña Ana nos está llamando de Vista Hermosa. ¿Su inquietud cuál es, doña Ana? Mi inquietud es que yo adquirí una casa por medio de un préstamo de mi esposo y llegamos al acuerdo en que él hacía el préstamo en la fábrica y yo lo pagaba, ¿cierto? Sí. Y bueno, hasta ese tiempo todo iba bien y todo, pero de unos años para acá, y yo he venido pagando el préstamo como acordamos, que se pagan 400 mensuales. Y él le metió arreglo a la casa porque se compró en obra gris, él le hizo arreglos abajo, hizo un segundo piso, lo tiene rentado, después hizo un tercer piso y él vive en el tercer piso y me trae a vivir a otra persona acá a la casa. Y él está ocupando prácticamente el primer piso, segundo piso y tercer piso. Y él me dice que hasta que yo no termine de pagar todo el préstamo, él no me desocupa la parte de abajo y él puede hacer lo que él quiera. Entonces mi pregunta es, ¿qué derechos tengo yo? ¿Qué puedo hacer en ese caso? Doña Ana, no nos cuelgue, vamos a formularle otras preguntitas. ¿Usted es casada con él? Sí. ¿Tienen hijos menores de edad? No. No tienen hijos menores de edad. No. Cuando usted me dice que él vive en el tercer piso y ocupa prácticamente los 3 pisos, ¿eso me da a entender que ustedes no viven como pareja? No, porque él ya trajo otra pareja a vivir con él al tercer piso. Correcto. Él en la parte de abajo tiene ocupada la sala, o sea, la sala la convirtió en garaje y cada vez que llega él pues recoge mis muebles y todo y entra a su carro y entonces yo tengo que aguantarme todos los días ese mismo problema. Correcto. ¿Usted vive en ese primer piso? Sí, yo vivo en el primer piso. ¿En el segundo piso quién vive? En el segundo piso él lo tiene arrendado. ¿Y en el tercero vive él? Vive él. ¿Y quién paga los impuestos de la casa? Pues en estos últimos años él es el que los paga, porque yo le digo que es lógico que pague eso aunque sea sacando un mes de arrendo, porque él es el que recibe el arrendo. ¿Usted trabaja, mi señora? No, pues no, a veces el año pasado sí estuve trabajando, este año todavía no he empezado a trabajar. Correcto. ¿Él sigue trabajando? Él sí sigue trabajando. ¿A cuánto tiempo se tomó la deuda? A 10 años, eso salió eso yo estoy pagando desde el 2011 hasta la fecha. 2011 hasta la fecha, es decir, lleva usted ya 8 años pagando, 8 prácticamente, años quedan 2 añitos. Ajá. Y él no le aporta para el pago de esa cuota en la empresa. No, él me dice que en la empresa le sacan adicional y yo en los años pasados que estuve trabajando para prácticamente consignarle a él, porque le consigno 400 mensuales y adicionales en el año me toca consignarle 5 millones porque dice que es lo que le sacan a él adicional. Perfecto. En la empresa. Mi señora, ¿usted se separa de él de hecho? ¿Aún no ha habido una separación legal? No. Bueno, y no es su deseo. ¿Cuánto llevan separados?
Pues nosotros llevamos separados como unos 15 años más o menos. Estuvimos separados, él tenía una casa, él supuestamente compramos la casa con el fin de que yo la pagaba y era para mí, para mis hijas. Correcto. Pero él vendió la casa donde vivía y se vino a vivir acá. ¿Y la casa donde vivía la consiguieron ustedes cuando vivían juntos? Sí. ¿Y esa plata que vendió la casa, qué la hizo? Él dijo que esa plata era la que había invertido en esta casa. Correcto. Y Entonces mi pregunta es, ¿qué derechos tengo yo? ¿Qué puedo hacer en ese caso? Porque si es patrimonio, dice que es mitad y mitad, pero entonces yo soy la que estoy pagando la deuda sola. Bueno. Hasta ahora yo soy la que la he pagado sola. Vamos entonces a resolver con doña Ana, que nos está llamando desde el barrio Vista Hermosa. Una situación compleja. Ante todo, bueno, puede colgarnos ya la línea, doña Ana, prestar atenta nota a la respuesta que le vamos a dar por aquí por tablero jurídico. Ante todo, no entendemos a veces cómo las personas permiten que otros abusen tanto y tan prolongadamente, porque lo que está cometiendo su esposo es ir mucho más allá de lo que establece la ley, mucho más, y eso por supuesto en detrimento de su salud emocional. Es normal que las personas se casen con el propósito de vivir 20, 40, 100 años o más, ese es el propósito. Pero si las personas no viven todo el tiempo que han proyectado, por algunas circunstancias se separan, eso no es malo separarse. El problema es mantenerse en esa unión a pesar del infierno que puede significar esa vida en pareja. Si se separan, precisamente producto de ese matrimonio nace a la vida jurídica lo que se conoce como la sociedad conyugal. ¿Qué es la sociedad conyugal? No es más que la universalidad de bienes que esos dos contratantes A y B, él y ella y ella, o él y él, han adquirido durante la vigencia del matrimonio. Y cuando digo él y ella, y hago mención también a que pueden ser dos mujeres, dos hombres, o una pareja entre un hombre y una mujer, porque esas uniones están avaladas ya en Colombia, garantizando por supuesto la libertad y el libre derecho de la personalidad de cada uno. Si usted se casó con su esposo, adquirieron una casa, él no puede abusar de esa posición machista del hombre de la casa, porque así usted no haya trabajado nunca por fuera, pero lo hizo siempre en la casa cuidando, preparando y educando a sus hijas. Ese es un trabajo que en Colombia es muy ingrato y no recibe legalmente una remuneración como debe ser. Aún se sigue tratando en algunos casos, casi parecido al suyo, a la mujer como si no tuviese su capacidad también de pensar y de aportar a una sociedad conyugal. El aporte a la sociedad conyugal no necesariamente es quien lleva el yate a nombre de él, el avión, la finca, los carros, la casa, no. El aporte a la sociedad conyugal también es con trabajo, y ese trabajo doméstico que a veces resulta ser tan difícil o más difícil que el trabajo remunerado que recibe el hombre o la mujer que no está allí en el hogar. Porque gracias a ese trabajo que usted hizo, a lo mejor sus hijas hoy están educadas, son unas niñas de bien, que no se desviaron en el proceso educativo y demás. Gracias a esa labor que usted hizo en la casa, él pudo conseguir un trabajo adecuado y encontrar un desayuno, un almuerzo, una cena, la casa bien organizada y todas las demás cosas que hacen las mujeres. Pero eso sí, doña Ana, si usted no reclama sus derechos, nadie va a reclamarlos por usted. Y usted en este momento está en mora de iniciar el proceso de liquidación de sociedad conyugal. Usted no tenía por qué haber pagado esas cuotas desde tanto tiempo y no vincularlo a él. Yo de usted esas cuotas no las pago. ¿Por qué razón? Al fin y al cabo se las van a descontar es a él, de la empresa, no se la van a descontar a usted. Entonces, él durante todos estos 8 o 10 años que lleva usted, 8 años que lleva pagando esa cuota, ha abusado de su inocencia de alguna manera. Él debió pagar esas cuotas porque él se está usufructuando, usted lo dijo, del tercer piso, del segundo e incluso del primero, porque entiendo que usted vive en una parte del primero y él abusivamente convierte su sala en un garaje
y le ha usado más del 70-80% del inmueble y usted sigue pagando las cuotas. Lo normal es que si ustedes no hacen vida de pareja, lo que consigue cada uno, había que agregarlo allí desde el punto de vista legal, pero él no lo va a hacer porque él sabe que si mañana van a liquidar la sociedad, todo lo que él ha conseguido o lo que ha conseguido usted se va a distribuir por partes iguales. Entonces, ¿qué ha pasado? Que en todo este tiempo usted pagó una obligación que era compartida entre usted y él y la ha asumido usted únicamente. Ese es como que si ya nos separamos, hace usted un préstamo después de estar separada de él y ese préstamo lo sigue pagando, pero él se usufructúa del inmueble. No, allí hay una ilegalidad. Usted debe, a partir de mañana, si no tiene la más remota intención de recobrar la vida familiar con el Señor, iniciar el proceso de divorcio y liquidación de la sociedad conyugal a partir de mañana. ¿Por qué? Porque él va a estar exprimiéndola durante todo este tiempo. Repito, doña Ana, nadie va a ir a resolverle su problema si usted no busca una asesoría profesional para que se inicie la liquidación de sociedad conyugal y se observe qué le corresponde a cada uno. A partir de hoy, si usted me está prestando atenta nota, no pague ni una cuota más, porque si esa casa la van a rematar mañana, ya no hay opción de que la rematen porque bueno, ya quedan menos de 2 años según lo que usted me dice para terminar de pagarla. Y él está allí, no interesa que él haya metido su nueva pareja del inmueble, es un poco falta de respeto porque al fin y al cabo usted fue su compañera, pero eso no significa que es algo ilegal. Ya están separados, usted puede organizarse, tener su pareja, él puede organizarse, tener su pareja y convivir cada uno, como dice el refrán, cada loro en su estaca. Luego, no está bien que él tome parte de su sala, guarde el carro y con todo y eso usted siga pagando las cuotas adeudadas por concepto de ese inmueble. Eso sucedería si la casa fuese para usted únicamente y usted está diciendo, no, es que la casa está a nombre de los dos y hice el préstamo con el propósito de que él no iba a participar en utilidad de la casa porque era para las hijas. No, las hijas ya crecen, uno no sabe si el destino le da mejor fortuna y no van ni a requerir esa casa y él hoy la tiene usted allí. En cualquier momento antes no la sacaba usted de la casa. Entonces hay que poner claridad a ese aspecto y construir su propio futuro, porque mientras usted dice, a veces trabajo, a veces no, ¿qué va a pasar más adelante? Él, como ha trabajado durante todo ese tiempo con un empleador dependiente que lo ha formalizado, es decir, lo ha vinculado al sistema de seguridad social, él está aportando a pensión. Mañana cumple la edad adulta, sus 62 añitos, le pagan pensión, usted cumple sus 57 y no va a tener derecho a pensión porque no cotizó. Entonces, ¿qué sucede? Él va a tener un ingreso, así sea mínimo para sustentarse. Usted no va a tener ingresos, si no es que sus hijas quieran ayudarle a futuro. Y lo peor, él en cualquier momento puede solicitar liquidación de sociedad conyugal y el 50% de ese inmueble va a corresponderle a él, el 50%. Y lo más triste es usted quien ha estado pagando durante estos 8 años esa deuda. Y es una deuda que debe asumir también él en proporción del 50% por las razones que ya hemos ilustrado de manera amplia en este momento. A usted, doña Ana, gracias por comunicarse con nosotros y esperemos pues que a partir de mañana usted asuma esa responsabilidad de contratar un profesional del derecho que le ayude a resolver ese problema con ese sujeto. ¿Por qué le preguntaba yo que si usted trabajaba o no? Porque es posible que usted, si tiene algún tipo de enfermedad, si usted no trabaja, usted puede demandarlo a él por alimentos, pero dice el artículo 411 y siguientes del Código Civil que esa obligación alimentaria del cónyuge inocente, que en este caso podríamos decir que es usted, frente al cónyuge culpable, es decir, él podría estar obligado a darle alimento a usted por su condición de casados y que usted no trabaja, no produce ingresos y él sí. Podría usted demandarlo eventualmente, pero se requieren unas características propias establecidas en la ley. Gracias por comunicarse con nosotros. Vamos con Televidente en línea. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo me le ha ido, mi señor?
Bien, gracias, doctor. Habla con Luis Fernando García del barrio El Jardín. Luis Fernando García, el barrio El Jardín. Don Luis Fernando, ¿su inquietud cuál es? Doctor, el problema, el caso mío es el siguiente, doctor, que tengo una duda. Yo tengo actualmente 1.150 semanas cotizadas. Sí, señor. Estoy en el plan ese de Colpensiones, porque yo trabajo independientemente. Sí, señor. Entonces, doctor, yo ahora el 10 de julio cumplo los 62 años de edad, que pues que se dice que queda uno pensionado, ¿no, doctor? 10 de Pero veo julio que me cumple están 62 faltando años. Sí, doctor, cumplo los 62 años. Sí, y, señor. doctor, yo tengo un bono pensional que se cumple también el 10 de junio de este año, del 2019. Sí, Entonces, señor. la pregunta mía es, doctor, ¿será que con esa, con la vaina del bono, yo puedo completar las 150 semanas que me faltan, doctor? ¿Usted tiene un bono pensional de qué entidad? ¿Dónde trabajó usted antes? Yo trabajé en varias empresas, doctor. Y en el año 2000 me dieron, estando en una empresa de esas, me dieron el bono pensional. Bueno, pero cuando usted me habla de bonos pensionales, ¿significa que trabajó con una empresa que le cotizó en dónde? ¿En otro fondo? Sí, doctor, creo que era, no, no recuerdo, doctor. ¿Cuánto tiempo equivale ese bono pensional? El bono pensional está como por 14 millones, algo así, doctor. ¿Y usted no ha indicado que se lo sumen allí a esas semanas que tienen Colpensiones? No, doctor, yo, para serle sincero, doctor, yo me retiré de la última empresa en el año 2003 y seguí trabajando de cuenta mía y me metí en el plan de Colombia Mayor, y ahí donde estoy actualmente pagando la pensión, doctor. ¿Cuántos años lleva usted en Colombia Mayor? Bueno, se le ha caído la comunicación a don Luis Fernando García. Esperemos que nos llame, pero la información que tenemos aquí nos permite darle una orientación frente a la duda que él tiene. ¿Por qué le consultamos a la gente? Porque la información debe ser clara y precisa para que así mismo sea la respuesta. Si no tengo una información suficiente, le doy una información equivocada y es posible que cometa un error grave en ese aspecto. Vamos con televidente en línea. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo me le ha ido? Es que tengo un inconveniente. Yo trabajé muy bien, gracias a Dios. ¿Con quién trabajó, mi señora? Trabajé con Esimed, con Esimed, una empresa de salud. Sí. Trabajé, me retiré en mayo y hasta ahora ellos no me han pagado la liquidación. Y aparte de eso, las cesantías que correspondían al 2017 no las consignaron al fondo de pensiones. Entonces yo pasé un derecho de petición, igual ellos me respondieron, pero pues que como eso es del mismo problema de Salucod, entonces que ellos no me han pagado, no porque no quieran, sino por el inconveniente de la empresa. Correcto. Eso pues todo es conocido de todo el mundo. ¿Cuál es su nombre, mi señora? Y esa liquidación que ellos me dieron, Marta Castro. Doña Marta Castro, le pido el favor, mientras me está narrando allí, bájele un poquito al televisor y escúcheme solamente por el teléfono para que sea mejor la calidad en la comunicación. Y ahorita le sube otra vez al televisor. ¿Usted trabajó en Esimed? ¿Se retiró desde mayo del año pasado o la retiraron? No, yo me retiré porque como veníamos con el inconveniente, eso es del grupo Salucod, ¿no? Entonces veníamos con inconveniente, ya demoran los pagos, entonces mejor me retiré, pero hasta la fecha no me han pagado la liquidación. Aparte de eso, pues las cesantías que correspondían al año 2017 no me las consignaron al fondo, y en la liquidación que yo pasé derecho de petición, y en la liquidación, en el soporte de pagos que me hicieron de liquidación, ahí no aparece lo de las cesantías. Yo llamé a Bogotá, que es de Bogotá, me dijeron que sí, que eso me lo pagaban en la cuenta de nómina que yo tenía, pero pues a la fecha ni cesantías ni liquidación han pagado. Correcto. ¿Cuánto tiempo trabajó usted para esa entidad? 2 años y medio. ¿Ya se cercioró que le hubieran hecho aportes a pensión?
Pues igual yo me retiré, o sea que hasta donde yo estuve al día de pensión, sí, Bueno, todo eso está al día. perfecto. Lo único que no me pagaron fue las cesantías y la liquidación correspondiente de enero a mayo. ¿Usted ya le reclamó esas cesantías y le reclamó las prestaciones sociales? Bueno, algún problema hay con la comunicación, no se permite prolongar la conversación, parece que tuviéramos temporalizador, pero bueno, vamos a ir en ese orden a responderle primero al amigo Luis Fernando García, que nos llamó desde el barrio El Jardín. Nos dice que tiene 1.150 semanas y está en el régimen de prima media con prestación definida, es decir, colpensiones. Y allí está haciendo aportes con base a lo que es el consorcio Colombia Mayor. Tenemos televidente nuevamente en línea. Buenas tardes. Doctor Palacio, buenas tardes, que Dios lo bendiga. Amén, mi señora. ¿Cuál es su nombre? María Armijo. Doña María Armijo. ¿Y su inquietud, doña María? La inquietud que yo tengo, doctor, es sobre respecto, no es que no sé la ley, no sé el nombre, no sé si ya estará aprobada, la ley de los medicamentos de la EPS, ¿no? Que le mandan a uno un medicamento y que no le cubre y pues la verdad, imagínese con el mínimo que tenemos y también comprar el medicamento, que después de yo, como una persona como yo que aporté a la salud 30 y pico de años, ¿cómo va a ser posible que me toque que estar comprando los medicamentos? Ya usted está pensionada. Sí, señor. Cuando usted me dice la ley de los medicamentos, ¿son los medicamentos que no están incluidos en el POS? Sí, señor. Bueno, vamos a hablar entonces sobre medicamentos no POS. Y la otra preguntita es, doctor, que ¿cómo le parece? Pues que ya yo pues ya estoy pensionada, y como ya estoy pensionada, pues realmente no veo los gobernantes que pues hacen esto y lo otro, como la gobernadora del Valle, pues que tenemos aquí actualmente, por todo lado uno la ve, pero no tiene en cuenta que a nosotros nos tiró a la ley 550 hace más de tantos años, estamos en ley 550. Aló. Sí, le estoy escuchando. Y que era pues que para hasta ahora 2 años, que ya, y en este año que pasó volví Aló. a la ley 550 y bueno, y entonces así nos que trabajamos con Secretaría de Educación Departamental, nos han tenido pues teteándonos pues que hoy ya que mañana nos van a cancelar los intereses de la cesantía. Y hasta el momento, pues a mí por lo menos después de año y medio de haber salido, fue que me las pagaron. Y sin nada de retroactivo, sin nada de intereses. Bueno, entonces vamos con dos cosas. Lo uno sobre Ajá. la ley 550 en que está, digamos, inmerso el departamento y también sobre los medicamentos no POS. Esas son sus dos inquietudes. Esas son esas dos inquietudes. Y de pronto tenía otra, doctor, que también pues no sé de qué es esa plata que le pagan a uno. A uno les pagaron en el 2013, 14 le pagaron, y a los que estamos pensionados nos dejaron para pagarnos de último esa plata, y esta es la fecha que no. ¿A qué plata hace mención doña María Armijo? ¿A qué plata hace alusión usted? Esa es una plata que se llama usted la nombra muchas, cada rato se me fue. Es un dinero que le pagan a uno, las extralegales. Unas prestaciones extralegales. Sí. Extralegales. Ajá, y a todos les pagaron en el 2007 y a nosotros nos dejaron que nos iban a pagar de último. Todo eso y no se ha visto nada. Bueno, mi doctor, muchas gracias. Bueno, mi señora, usted por comunicarse con nosotros, vamos a evacuar primero estas 3 preguntas que tenemos aquí con don Luis Fernando García, la señora Ana y la señora María Armijo. Vamos a resolver primero estas preguntas y volvemos entonces a recepcionar otra llamada. Para el amigo Luis Fernando García, que nos está llamando del barrio del Jardín, retomo. 1.150 semanas cotizadas en Colpensiones, dice que tiene un bono pensional y él quiere saber si junta ese bono pensional con las semanas y con eso es suficiente pues para poder acceder a la pensión cuando cumpla 62 años, ahorita próximo mes de julio, nos ha manifestado don Luis Fernando García. Le estábamos preguntando a cuánto equivalía ese bono pensional.
porque prácticamente ya él ha completado ese ciclo. Recuerde usted, don Luis Fernando García, que Colombia Mayor le ayuda a usted durante 15 años máximo o hasta que cumpla 65 años de edad. Repito, le brinda la ayuda a través del consorcio Colombia Mayor hasta que usted cumpla 65 años o hasta que se cumplan 15 años de darle aportes. En esos términos usted debe tener muy preciso cuánto tiempo lleva recibiendo la ayuda a través del consorcio Colombia Mayor para usted seguir haciendo aportes al sistema pensional. Lo segundo, los bonos pensionales, recordemos, están definidos en el artículo 113 y siguientes de la Ley 100. ¿Y qué son los bonos pensionales? Para hablar literalmente, son esos tiempos que se cotizaron en otras entidades antes o después de la Ley 100 y que aún no han sido unidos a donde se está afiliado últimamente o actualmente. Entonces le preguntábamos, ¿por qué si usted hizo un traslado de fondos de pensiones no ha llegado todavía ese bono pensional y se ha hecho efectivo en materia de semanas? Porque muchas personas tienen, digamos, la errónea idea de que el bono pensional es un título y que ese título puede circular para comprarse una casa. Bueno, en fin, no, los bonos pensionales son representativos de semanas. Es posible que si usted no necesita para ese digamos, número de semanas que ya tiene, que pueden ser suficientes, entonces pueda redimirlo, especialmente en los fondos privados. Allí lo pueden redimir, pero siempre y cuando o no le alcance el monto que tiene cotizado para una pensión en el raíz, o en su defecto, si usted aún ya cumplió con ese monto y esas semanas le están sobrando por allí. ¿Qué puede pasar? Cerciorarse, verificar que el bono pensional que usted tiene sea suficiente para juntar las 1.300 semanas que le pide el artículo 33 de la Ley 100, si está en Colpensiones. Si estuviera en el régimen privado, en un fondo privado, esas 1.150 semanas serían suficientes. ¿Para qué? Para poder obtener garantía de la pensión mínima conforme lo indica el artículo 65 de la Ley 100. Artículo 65, garantía de la pensión mínima. Entonces, en su caso, don Luis Fernando García, esté tranquilo en la medida en que el bono pensional le alcance. Yo le diría, llévenos la historia laboral. Si tiene otros documentos, arrímelo a nuestras oficinas. Muchas veces las historias laborales presentan inconsistencia. No espere a llegar a julio y cumplidos los 62 años, comienza el trámite. No, tenga sus papeles listos. Apenas tenga los papeles en su poder, hágalo revisar, llévelos a la oficina. Nosotros le revisamos la historia laboral y, como decimos aquí continuamente, estamos casi seguros que tiene inconsistencia. Inconsistencia que van en detrimento del afiliado. Le figuran menos semanas en la historia laboral de las que realmente ha laborado la persona. Recuerde, 4 semanitas significa un mes. 4 semanitas significa un mes. Y un mes, para hoy, estamos hablando de 826.000. Si Colpensiones se le queda a usted con 4, 20, 30, 50 semanas o más, usted está perdiendo buen dinero. Por eso hay que tener la historia laboral ya totalmente corregida, ese bono pensional que se haga efectivo de una vez, para que cuando llegue los 62, usted no tenga que sino radicar papeles y gritar ¡bingo! 62 años, 1.300 semanas. Gracias por comunicarse con nosotros. El de la señora Ana, que nos está llamando desde el barrio, Vista Hermosa. Ya le dimos respuesta a doña Ana. Vamos acá con la señora María Armijo, que nos entró a hablar acerca de lo que son medicamentos no POS, que no se los están dando, y quiere saber ella qué hace al respecto, lo mismo que unas primas extralegales que no le están reconociendo. Vamos entonces por parte. En el caso de doña María Armijo, doña María Armijo nos dice que hay unos medicamentos no POS y que se lo están negando. Recordemos
el artículo 162 de la Ley 100, artículo 162, establece lo que es el plan obligatorio de salud. Ese plan obligatorio de salud tiene unas etapas y dentro de esas etapas debe garantizarse a la persona una salud plena. Y la salud plena no solamente son medicamentos, la salud o el plan obligatorio de salud también es prevención, es fomento, es medicamento, intervenciones quirúrgicas, citas con especialistas, equipos ortopédicos, entre otros. Todo eso es un plan obligatorio de salud. Sin embargo, dentro de los medicamentos hay unos que se han denominado no POS. El hecho de que sean medicamentos no POS no significa que no deben entregarlos. Hay que entregarlos. Lo que pasa es que para poder entregarlos hay que justificar que efectivamente la persona los requiere. ¿Y cómo? Con un derecho de petición. La petición la niega y entonces el Estado le dice a la GPS, tráigame una orden judicial para poder pagarle ese medicamento que usted le entregó a esa persona afiliada. Medicamento, por supuesto, no POS. Entonces, no es que no se entreguen, sí se deben entregar, pero tienen un mayor control, una mayor rigurosidad. Generalmente, los medicamentos no POS, generalmente, no todo el tiempo, son más costosos, porque si es un medicamento no POS y cuesta 1.000 pesos, para presentar una petición, una tutela, no, vamos a la farmacia y comprarme el medicamento, pero hay medicamentos que pueden costar 50.000, 100.000, 1 millón, 2 millones, hasta 10 millones de pesos pueden costar medicamentos. Entonces, una persona como doña María Armijo, que devenga el mínimo, no puede comprar ese medicamento. Eso hay que manifestárselo a la EPS. Y si la EPS no lo da, hay que decírselo al juez, que le están violando el mínimo vital móvil y en consecuencia deben reconocerle ese medicamento no POS. Con respecto a la ley 550, que nos preguntaba también la misma señora María Armijo, pues bueno, quería preguntarle a ella cómo le afecta, pero ya nos dijo, el departamento está en ley 550, nos pensionamos, no nos dieron algunas prestaciones como las primas extralegales. Primas extralegales, recordemos, no están establecidas en la ley, sino que las pactan deliberadamente el empleador y el trabajador. Casi siempre este tipo de primas o prestaciones hacen parte de las entidades públicas u oficiales. Hoy en día los empleadores privados pocas veces reconocen una prestación que no esté en ley. Pocas veces, sobre todo porque la ley poco a poco ha ido cambiando esa costumbre, que era buena entre otras cosas, porque el empleador puede, si ve que sus trabajadores son productivos y le han generado unos mayores ingresos, compensarlos con algún tipo de prestación. Y las primas extralegales es una forma de compensar a los trabajadores por su buen desempeño, pero sobre todo por hacer más próspera la vida del patrono o empleador. Pero ellas, poco a poco dijimos, han ido cambiando. ¿Qué pasa entonces al respecto? Si la gobernación le negó a usted el pago de esas prestaciones extralegales como las primas, hombre, está en 550, hay que esperar que el departamento salga de ello. Y a ellos les conviene no salir en esos tiempos porque saben que sus acreedores deben esperarlo más y más y más tiempo. Eso no significa que usted no pueda demandar. Usted puede demandar, condenan al departamento y tiene ese cheque ahí, no sabemos cuándo vaya a salir de la ley 550, pero debe darse un tiempo para pagar. Repito, el hecho de que esté en 550 no significa que no se pueda exigir. Hay que exigirle. Falta ver a qué se comprometió el departamento del Valle del Cauca cuando fue declarado allí inmerso en ley 550 o ley de refinanciamiento para las entidades. A doña María Armijo le agradecemos por haberse comunicado con nosotros. Vamos entonces a continuar ya en esta parte final del programa Tablero Jurídico. Parece que teníamos una consulta aquí pendiente, pero bueno, si alguien de quien nos llamó no encontró, digamos, respuesta a su inquietud, por favor nos repite la llamadita. Ya a esta edad no podemos acumular tanta información
y si se nos ha quedado ahí en el tintero alguna preguntita, por favor llamarnos al 331-2265, 331-2265 o al 325-7570, 325-7570, nuestra línea de participación que siguen ahí habilitadas para que ustedes se comuniquen con nosotros. Aprovechamos entonces para complementar algunas preguntas que de pronto ameritan extendernos un poco más en la explicación. Sobre todo, la primera de ellas que nos hace el señor Noé Quesada desde el barrio Floralia, que nos llama y nos comenta pues que si es cierto que se va a reducir el aporte al sistema de salud de parte de los pensionados. ¿Por qué debe reducirse? Porque los pensionados nunca van a recibir el mismo ingreso que tenían cuando ostentaban la condición de trabajadores. Y hemos explicado de esta manera, una persona que se encuentra trabajando activamente, devenga su salario de 1 millón, para citar un ejemplo. Además de ese salario de ese 1 millón de pesos, a esa persona le van a ayudar con el auxilio de transporte. Hoy, 97.032. Súmeselo a esos 800, a ese 1 millón de pesos. Súmele, además del auxilio de transporte, la prima, las cesantías, las vacaciones, el interés a las cesantías, entre otros. Y súmele que el empleador le aporta un 8.5% para salud, un 8.5% para salud. Cuando la persona va a pensionarse, hace cuentas. Si es activo y se gana 1 millón de pesos, es probable que él mensualmente reciba aproximadamente 2 millones. No lo ve todo ahí palpable, pero ya le indiqué cómo él puede aumentar mes a mes. Súmele 1 mes de prima al año, súmele 1 mes de cesantías al año, ahí ya tiene en un mes, en un año, 2 millones de pesos, porque corresponde el mismo valor del salario, eso va a corresponderle en cesantías, más el interés a las cesantías, y eso mismo va a ocurrir con la prima. Súmele los 15 días hábiles de vacaciones y súmele, por supuesto, ya dijimos, el interés a las cesantías. A esto adiciónele el 8.5% para salud, que no se lo dan al pensionado. Entonces, todo ese volumen, divídalo en 12 y estamos seguros que le va a salir entre 500, 400, 700 mil pesos. Y adiciónele, si tiene la opción de trabajar horas extras, dominicales, festivos y demás, o recargo nocturno, todo eso va a sumar y va a salir con un mejor ingreso. Esa misma persona que se gana 2 millones de pesos al mes como salario, 2 millones de pesos, cuando cumple la edad mínima, 62 años si es hombre, 57 años si es mujer, y cumple el número mínimo de semanas, por ejemplo, en el régimen de prima media, esa persona se va a ganar el 65% del IBC, 65% del IBC, índice básico de cotización. Es decir, si la persona cotizó sobre la base de 2 millones de pesos, arrancan con el 65%. Eso significa que de entrada se va a ganar 1.300.000 pesos de salario. Ya de tajo perdió 700.000 pesos por el solo hecho de pensionarse. Y sígale restando a esos valores la prima, las cesantías, las vacaciones, el auxilio de transporte, el recargo nocturno, las horas extras, los dominicales, los festivos, para citar. Va a terminar devengando esa persona que en su vida laboral obtenía 2 millones, a lo mejor va a terminar con 900.000 pesos, mucho menos de lo que percibía. Esa es la razón que nos motiva a pensar que en este país debe aprobarse la norma que reduzca del 12 al 4% los aportes de los pensionados al sistema de salud, del 12 al 4%. De esta forma somos un poco más democráticos.
Pero mientras sigamos embolatando a la gente, confundiendo a la gente, atiborrándola de información venezolana y demás, y dejando nuestros problemas de lado, la gente va a estar completamente anestesiada para nuestros propios problemas, porque desde que se levanta hasta que se acuesta, los medios de comunicación están con los problemas exteriores y no con los problemas nuestros. Perdió fuerza el escándalo de corrupción en que estaba inmerso el fiscal, perdió fuerza el señor ministro de Hacienda, todos esos hechos corruptos que se venían denunciando en Colombia, perdieron fuerza y dieron paso ¿a qué? A la situación de Venezuela. Por eso, no se olviden, los nules, uno de los escándalos de corrupción más grandes en Bogotá, libres. El comandante de policía de Tolima, que cogió a su señora en ese entonces y la descuartizó y regó, la desmembró por todo el departamento, libre o gozando de unos permisos en tan poco tiempo. El señor fiscal, el escándalo de Jorge Enrique Pulido, que dicen que se tomó el agüita con cianuro y después el hijo también vino y se tomó el agüita con cianuro, cero información. Ya la gente se olvidó de esos escándalos y esos que estaban allí como bandidos hoy son protagonistas y son unos héroes, porque ya la gente se olvidó y quedamos con un solo bandido en la faz de la tierra, que es el señor Nicolás Maduro. Entonces todo el mundo está con la mirada centrada frente a Venezuela y dejamos de lado lo que pasaba aquí, todos esos escándalos de aquí internos y que nunca tienen solución. Por eso, señores televidentes, no nos dejemos embriagar de tanta información que, si bien es cierto, es interesante, en ocasiones no nos afecta tanto como nos afectan nuestros propios problemas internos, y a esos los medios de comunicación deben darle la extensión y profundidad que se merecen hasta lograr que las autoridades resuelvan. Pero bueno, ahí está todo. Hoy vamos a dejar allí, ya el tiempo se nos ha acabado, pero Tablero Jurídico continúa el día de mañana en punto de las 4 con más información para todos ustedes, más orientación, porque este es un espacio que no tiene otro objeto distinto que el de brindar un servicio a la comunidad, orientándole cuáles son las normas que consagran o protegen sus derechos para que usted no permita que otra persona u otra entidad, una entidad, bien sea privada o del Estado, le conculque los mismos y lo deje allí, al margen de sus derechos o prestaciones. Muchas gracias a todos por comunicarse con nosotros. Recordemos, 3, 4 de la tarde, lunes a viernes, y en repetición de 11 de la noche en adelante. Muchas gracias a todos, un fuerte abrazo, un Dios le bendiga y podemos vernos mañana, Dios mediante. Sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico.